Dicen que el mejor momento para contar un cuento es cuando uno está heladito por dentro, temblando pero contento de saber que aunque frío el aliento y pequeño el lamento, en cualquier momento brotará un pimiento. El invierno, un gran evento, un continuo estar atento, un silencio con sustento, que hoy caliento con 3 cuentos. Son 3 cuentos no violentos, lo prometo, no miento, no es sangriento, yo lo comento. El primero es del Adviento, el segundo es del viento y el tercero me lo he inventado yo. El molino que muele en el fondo del mar. Un cuento inspirado en el cuento original de Peter Christen Asbjørnsen y Jørgen Engebretsen Moe. Hace un tiempo, allá en un lugar donde las lágrimas se congelan nada más salir de los ojos, vivían 2 hermanos. Uno de ellos era muy rico y el otro era muy pobre. El día de Nochebuena, al sentarse a la mesa para comenzar la cena, el hermano pobre no tenía nada que llevarse a la boca. Así que decidió ir a casa de su hermano el rico y pedirle un poquito de por favor. Al oír el ruego de su hermano, el hermano rico le prometió: yo te daré una pata de jamón, pero a cambio tienes que hacer lo que yo te pida. En los cuentos de antes la gente rica tiene voz de mala porque las personas estábamos enfadadas con el dinero. El hermano pobre accedió y al recibir su pata de jamón, el hermano rico le ordenó: ¡que te vayas al infierno! El hermano pobre se puso en marcha, camino al infierno. No sabía bien dónde estaba, pero se iba guiando por el calor que sentía bajo sus pies sobre la tierra. Cuanto más calentito, pensaba, más cerca estaré del infierno. En mitad de su viaje se encontró con un anciano leñador que cortaba leña. Le preguntó si por ahí se iba bien al infierno. El anciano paró de cortar la leña, le miró de arriba abajo y al ver la pata de jamón, le aconsejó que no se la diera a los diablillos más que si ellos le entregaban a él el molinillo que tenían escondido detrás de la puerta. Retomó el camino que le había mostrado el anciano leñador y al llegar a las puertas del infierno, tal y como le había predicho, se abalanzaron sobre él cientos de diablillos que querían arrebatarle la pata de jamón. Al principio no quisieron oír hablar de intercambios, ni intercambis, pero finalmente accedieron y le entregaron al hermano pobre un molinillo. Este no sabía bien para qué servía, cómo se usaba, así que volvió corriendo a ver al leñador que le explicó exactamente cómo había que cantarle al molino para que te concediera todos tus deseos. Hay que cantarle esta canción. Muéleme, muéleme, muéleme una cosa muy sabrosa que yo quiero para mí. Muéleme, muéleme, muéleme una cosa muy sabrosa que yo quiero para mí. Muéleme, muéleme, muéleme una cosa muy sabrosa que yo quiero para mí. Muéleme, muéleme, muele para mí. Muéleme, muéleme, muele para mí. El hermano pobre se escribió la letra de la canción en la pantorrilla y volvió a su casa enseguidilla. Allí encontró a su mujer dormida encima de la mesa, esperando a su marido para poder celebrar la noche de Nochebuena. Va a poner
poner el molinillo sobre la mesa para no despertarla. Pero al empezar a cantar la canción, empezó a animarse y su mujer se despertó. El hermano pobre le contó todo lo que le había pasado y todo lo que le habían prometido que el molinillo les daría si le cantaban la canción. Así que se pusieron los dos juntos a cantar la canción y a decirle una a una todas las cosas que deseaban para tener encima de su mesa en ese momento. Un plato de calamares, gambas, una codorniz, conejillo al ajillo, gambas, una vasija muy grande llena de frutas, gambas, papaya, sepia, maracuyá, gambas, uvas, piña, velas, albaricoque, fresas, gambas, uvas, chocolate, aceitunas, gambas, helado, sí. Lubina a la plancha, gambas, ¿sí? Sepia, gambas. ¿He dicho gambas? La mesa se llenó de manjares. Y de gambas, y de gambas, y de gambas. Y la noche se convirtió en un festín. El hermano pobre invitó a su hermano el rico para compartir con él toda esa abundancia y para demostrarle que ya no era él el único rico de ese país. El hermano rico, al ver tantos lujos y tantas gambas, se extrañó y le preguntó a su hermano: «Oye, ¿tú cómo has conseguido todo esto así tan rápido?» El hermano pobre no quiso desvelar el secreto y le dijo que jamás se lo contaría. Pero la noche avanzó y una copita de vino por aquí, una copita de cava por acá, un rosadito por aquí y un vino tinto por acá. Y al final, el hermano pobre le dijo al hermano rico: «Yo te voy a contar todo». Y el hermano pobre le contó al hermano rico cómo había conseguido hacerse con el molino, cómo el viejo leñador le había enseñado cómo usarlo y cómo de esa manera había podido llenar su mesa de todos esos manjares. El hermano rico, aunque no entendía bien nada de esta historia, quiso hacerse con el molino y le preguntó a su hermano: «¿Cuánto dinero quiere que te dé? Que yo te lo doy, pero yo lo quiero para mí». El hermano pobre, con el último resquicio de cordura que le quedaba, le pidió a su hermano que le dejara 3 meses con el molino para poder abastecerse de todo lo que necesitaba y que luego se lo daría a cambio de una cifra con tantos ceros que es que no cabe en esta grabación. El hermano rico accedió y a los 3 meses pudo llevarse el molino a su casa. Sobre la mesa de la cocina dejó el molino, se sentó enfrente y pensó: «¿Qué le puedo pedir yo a este molino si yo tengo de todo?». Y de repente se acordó de algo que le preparaba su abuela cuando era pequeñito y que ya nunca comía porque era demasiado sencillo y poco lujoso. «Puré de patata con queso parmesano rallado por encima». Y tras cantarle la canción al molino, este empezó a moler y a moler y a moler. Puré de patatas con queso parmesano rallado por encima. El hermano rico llenó un plato, llenó otro plato, llenó una bandeja, llenó una olla, llenó una fuente, llenó un tupper, llenó otro tupper. Y cuando ya no le quedaban más recipientes donde poner puré, la cocina empezó a llenarse de puré. El suelo resbalaba, la puerta apenas podía abrirse. El hermano rico salió corriendo, temeroso de que el puré lo engullera a él en vez de él al puré. Atravesó el jardín y al pasar delante de su mujer, que estaba sentada, le dijo: «Luego te lo explico». Llegó a la casa de su hermano y llamó a la puerta. El hermano rico se arrodilló, le pidió, le suplicó que le enseñara por favor cómo se paraba el molino. Y el hermano pobre, queriéndose aprovechar de la situación, le volvió a pedir otra suma de dinero con tantos ceros que no caben en esta grabación. El hermano rico le dio todo el dinero que le pedía a su hermano y corrió a su casa para devolverle el molinillo, ya que no quería ni volver a verlo en sueños. Eso sí, tenía puré de patatas con queso rallado encima asegurado para el resto de su vida. Y el hermano pobre ya no era el hermano pobre. Se convirtió en el hombre más rico del país. Se construyó la casa más grande, con el tejado más luminoso, unas tejas de oro
que se vislumbraban a lo lejos desde los barcos que venían a atracar allí en la costa, se veía el resplandor de su tejado. Un marinero que viajaba por esos mares decidió ir a visitar al hombre más rico del país. Había oído hablar de ese molino y quería pedirle si podía prestárselo. Y como el hombre más rico del país era el hombre más rico del país, ya no necesitaba el molinillo. Así que se lo dio de buena gana a cambio de una cantidad de dinero cuyas cifras, pues eso, que no caben en esta grabación. El marinero cogió el molinillo y zarpó. Lo colocó en la cubierta y le pidió, después de cantarle la canción, aquello que él más deseaba. Sal. Sal, porque sal era lo que él comerciaba. El molinillo comenzó a moler, y 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 a moler. Y el barco se llenó de sal, de tal manera que comenzó a hundirse muy, 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 muy profundamente. El marinero intentó pararlo, pero se le había olvidado preguntarle al hermano rico, rico, rico cómo se paraba aquel molinillo. Así que desde ese día, en ese país donde las lágrimas se congelan nada más salir de los ojos, hay un barco en el fondo del mar que muele y que muele sal. Y por esa misma razón, la mar es sala.